Acompáñame en una nueva historia, con un manhwa narrado más. En la guerra contra los gigantes, la humanidad salió victoriosa a costa de la vida de la mitad de la población. Habían derrotado al último gigante gracias al poder de Ronan, un soldado sin rango. Sin embargo, los enemigos a quienes habían vencido no eran más que el principio. Tras acabarse el mundo, Ronan vuelve 10 años en el pasado para cambiar ese futuro. Dispuesto a ser más fuerte, tiene como objetivo entrar en la academia más prestigiosa del mundo y conseguir aliados poderosos que conoció en su vida pasada, con el fin de combatir la amenaza de los gigantes. Y más importante, averiguar por qué es el único que puede matarlos. Maestro de la espada, genio de la academia. Un hombre herido y cansado yace en medio de un sangriento campo de batalla. Sin importar en qué dirección mirase, el joven veía cuerpos sin vida en el suelo, y maldecía porque muchos de ellos habían muerto. En ese momento, el hombre escuchó una voz que decía que esto había sido un claro descuido por parte de Hayate, que era sorprendente que hubiera un humano tan fuerte. Fue en ese momento que el hombre descubrió que quien hablaba era una enorme criatura humanoide alada. El hombre pasó de la sorpresa a la rabia al ver que todavía estaba con vida. El gigante Hayate, quien tras aparecer en el imperio 20 días atrás, había causado estragos por razones desconocidas. Él era el último de los 3 gigantes. Por su culpa, la mitad del imperio se había convertido en un cementerio, y la criatura invasora seguía con vida. El gigante no se mostró enojado por su actitud, y respondió que el hombre ya no tenía que preocuparse, porque Hayate no estaría aquí por mucho tiempo, debido a que pronto volvería con los suyos. Tras escuchar eso, el hombre le dijo que eso era algo bueno, ya que los amigos de Hayate, que habían muerto antes que él, seguramente lo estarían esperando. No obstante, esto último sorprendió al gigante, quien no entendía a quiénes se refería el hombre con amigos. Entonces el hombre menciona a los otros 2 que habían venido con Hayate. Uno se había convertido en un gigante frito por culpa de un dragón rojo de mal genio, mientras que el otro había sido sellado para la eternidad por un anciano llamado Lorgon. Por supuesto, el hombre no oculta su alegría al recordarle esos hechos al gigante moribundo. El problema fue que Hayate siguió manteniendo una actitud tranquila, y simplemente le dijo que no encubriera la verdad con palabras superficiales. Los hijos de las estrellas compartían sus sentidos entre ellos. Por esa razón, Hayate sabía que los oponentes de los otros 2 gigantes habían sido aniquilados junto con ellos. Lo que quiere decir que tras esa batalla, la gente fuerte como el hombre ya no estaban en este mundo. El hombre resopla y responde que no tiene idea de lo que habla, porque él todavía está vivo. Hayate rápidamente señala que no debería adelantarse, pues el gigante sabe que el tiempo del hombre está llegando a su fin. Hayate dice sentirse aliviado. Si este hombre se hubiera dado cuenta de sus habilidades antes y lo hubiera dado todo en su entrenamiento, se habría convertido en un gran obstáculo para el gran deseo de los gigantes. Sin embargo, el hombre, calmado, contestó que sabía que había vivido una vida desastrosa. El gigante no tiene que decírselo, así que quiere que se calle y muera. Hayate admite que el hombre es un gran ser humano y le dice que está bien sentirse orgulloso. No obstante, al final su mundo será engullido por la luz estelar y desaparecerá. El hombre sabe que no puede hacer nada con las cosas que ya han pasado. Agitado por la dura batalla, empieza a recordar todas las cosas que había vivido con sus compañeros. Llevaba la vida de un guerrero al lado de ellos, y durante la guerra, acabaron perdiendo sus vidas. Estaban todos aquí. El hombre dice que fueron unos tontos por venir. Se pregunta qué clase de orgullo les había hecho luchar hasta morir, y si ellos se habían creído fuertes porque él lo era. Cerrando los ojos de uno de sus camaradas caídos, le dice que debería haber leído el ambiente y haber huido, en lugar de ser un tonto y quedarse hasta el final. De rodillas, se pregunta por qué el aura de la espada más fuerte del imperio había sido desviada por los gigantes, y por qué su espada había sido la única que había funcionado. Si no fuera por eso, no habría forma de que un soldado disciplinario estuviera en el frente, y sus compañeros no habrían muerto primero. Por desgracia, él no conocía la respuesta. De pronto, se escucha una voz que dice que no puede moverse debido a sus heridas. El hombre reconoce esta voz que pide ayuda. Esto lo pone en alerta, y de inmediato se pone de pie para buscar a esa persona. Él no creía que todavía estuviera con vida. Momentos después, con enorme esfuerzo, el hombre finalmente llegó a donde estaba ella.
Una mujer uniformada se apoyaba de espaldas a una roca. El hombre se alegró al ver que ella todavía estaba con vida, aunque pronto notó que ella había perdido su brazo derecho. La gran comandante Adeshan. Él se acerca a la mujer y se burla de ella, preguntando por qué alguien que estaba al mando había terminado así, a lo que ella replica diciendo que el cabo Ronan tampoco es que esté ileso. Adeshan se pone seria y pregunta si Hayut está muerto. Ronan contesta que él lo mató, y añade que el cuerpo del gigante no está muy lejos de donde están ellos. Al escuchar eso, la mujer parece quitarse un peso de encima, derramando unas lágrimas. Le da las gracias a Ronan, y él se queda en silencio por un momento. Ronan le pregunta a Adeshan si escucharía su petición, dado que estaba tan agradecida. Él habla sobre la limpieza de los soldados disciplinarios. Según el reglamento, sus cuerpos son abandonados o quemados, pero quiere que en esta ocasión, los restos de sus compañeros sean tratados bien. Ella responde que no está segura de si podrá, porque Ronan parece estar más vivo que ella. Entonces Adeshan sugiere que sería mejor que Ronan se ocupara de ellos personalmente. Cuando Ronan iba a decir que no podría, empezó a toser con intensidad. La comandante dijo que él estaba más vivo que ella, pero la verdad es que podría morir en cualquier momento. Ronan añade que él había estado haciendo el tonto la mayoría de los días, por lo que no había podido hacer mucho, y sentía que era injusto que fuese a morir. Adeshan entonces le pregunta si hay algo que él quisiera hacer en caso de sobrevivir, a lo que Ronan responde que tiene un montón de cosas que quiere hacer, aunque lo único que se le ocurre en este momento es pensar en cómo sería ir a la academia. Ronan le confiesa a su comandante que el bastardo gigante dijo algo que lo está molestando, pero más importante, el deseo de su difunta hermana era enviarlo a él a la academia, pero pronto va a reunirse con su familia. Preocupada, Adeshan le dice a Ronan que cuando deje de llover, el grupo de búsqueda podría encontrarlos, pero Ronan la interrumpe diciendo que sabe que es una causa perdida. Ella solo dice cosas innecesarias y sin sentido. Poco después, sorprendidos, ven que la tormenta se detuvo de repente. Ronan se gira preocupado. Ante ellos surgió una enorme figura que flotaba en el cielo, con sus características 8 alas. Y para empeorar las cosas, la criatura no estaba sola. Una gran cantidad de gigantes había aparecido. Confundido, Ronan pregunta quiénes son, de dónde salieron. El terror empezó a apoderarse de Adeshan, pues ve que los 3 gigantes no fueron el final. Ella murmura que al final no pudo salvar al mundo, por tercera vez. Y lo peor es que con solo una última oportunidad, ella no puede pensar en una manera de hacerlo. Perdida en sus pensamientos, no oye los gritos de Ronan. Un último gran grito la hace reaccionar. Él le pregunta qué está haciendo, le pide que se controle y que use telequinesis para dispararlo contra ellos o algo. Está molesto porque su espada no puede alcanzarlos desde el suelo. Ronan le pregunta a la gran comandante si no piensa matarlos. Con incredulidad, Adeshan le pregunta si piensa luchar en esta situación, a lo que Ronan responde que por supuesto que lo hará. Es mejor que quedarse quieto y quejarse. Aun si él muere, no piensa irse sin antes darles pelea a esos bastardos. Las palabras y la actitud de Ronan dejan a Adeshan sorprendida. Él no se rinde aún en esta situación. Ella entonces recuerda que él es ese tipo de hombre. Es gracias a él que habían sido capaces de llegar tan lejos. Ella piensa para sí misma que si es Ronan, él podría. La comandante entonces toma una decisión y hace una apuesta. Llama a Ronan mientras pone su mano en su hombro. Él dice estar ocupado con el enemigo, cuando ella no deja que termine de hablar, y lo besa en los labios. Esto deja a Ronan totalmente confundido, aunque pronto nota que ella le traspasa algo. Entonces él pregunta qué fue lo que puso en su boca. Adeshan le susurra algo que solo él puede escuchar. Palabras que sorprenden a Ronan, quien parece no creer lo que le dice. Le pregunta qué está diciendo en medio de una situación como esta. La gran comandante Adeshan, ignorando lo que le dice, se dirige al cabo Ronan. Con una sonrisa, le pide que si se vuelven a encontrar, le diga que no haga nada estúpido y que se convierta en sastre. Ella dice haber hecho muchas cosas, pero nada como eso. Ronan abre los ojos sobresaltado, recordando poco a poco lo que pasó. Se levanta rápidamente llamando a la gran comandante, pero su voz se apaga al descubrir que está en otro lugar. Más precisamente, en una pradera cercana a un pueblo. Ronan observa un río cercano, donde juegan unos niños. Tocando el pasto verde, queda boquiabierto.
Un joven Ronan recuerda este lugar como Nimbuten, su ciudad natal. Realmente ha regresado al pasado. Ronan medita bajo la sombra de un árbol. Comprende ahora que las palabras de la gran comandante eran ciertas. En ese entonces, cuando ella se acercó a su boca y traspasó el orbe azul brillante, Adeshan contó que lo que Ronan acababa de tragar era un orbe que regresa en el tiempo. Así fue como ella, quien una vez fue un sastre, pudo ascender a la posición de gran comandante. Eso sí, el orbe solo le permite al portador retroceder un total de 4 veces. Ella ya lo había usado 3 veces, así que solo quedaba una oportunidad. Y por esa razón ella decidió pasárselo a él, pues ella creía que Ronan era la clave para matar a los gigantes y detener la destrucción de ese mundo. Le dijo que él necesitaba afilar sus habilidades, y añadió que se alegraba de que él tuviera el deseo de hacerlo también. Le dijo que si quería aprender, debía ir a la Academia Filion. Era un lugar con gente excepcional, así que estaba segura de que le sería de ayuda a Ronan. Y finalmente, fue cuando le pidió a él que si se volvían a encontrar, le dijera que no hiciera nada estúpido y se convirtiera en un sastre. Ella había hecho un montón de cosas, pero nada como eso. Por supuesto, incluso en este momento, Ronan todavía no cree del todo que realmente haya retrocedido en el tiempo, por lo que comenzó a golpear su cabeza contra el árbol, pidiendo despertar si se trataba de un sueño. Incluso si esto fuera real y hubiera vuelto al pasado, él no tiene idea de qué podría hacer por sí solo. En ese momento, él se dio cuenta de algo. Si ese de verdad es el pasado, entonces, él podría ver de nuevo a su hermana mayor. Ronan empezó a correr por las calles del pueblo muy animado, pensando en que si realmente regresó y llega un poco más lejos, podría verla. En ese momento, su atención fue atraída por un grupo de muchachos que estaban molestando a otro. Le habían colgado boca abajo de un árbol. Ronan ve que esos tipos no habían cambiado en el pasado tampoco. Entonces notó otra cosa. El chico al que están molestando no está colgado de una cuerda, sino que lo sostenían con magia. Una persona tan valiosa como esa era difícil de encontrar en el campo de batalla, por lo que no había manera de que hubiera uno en una ciudad rural como esta. En ese momento, Ronan recordó que por esta época, esa persona también estaba en la ciudad. Mientras tanto, una aparente chica pelirroja usaba magia para mantener al chico colgado, mientras se pregunta hasta cuándo van a seguir con esto, porque a este paso algo malo le pasaría al joven, quien seguía rogando a los agresores que se detuvieran. El joven trata de explicarles que realmente no tiene dinero, porque la medicina de su mamá de ese mes había sido cara. Pero ese no es problema de los agresores. Alguien que piensa vaciar los bolsillos del niño no se preocuparía por su madre. Si quería ser un buen hijo, debería haber ganado más dinero. Inmediatamente después, el chico le dice a la aparente chica que como este niño no ha entrado en razón, es necesario subirlo a la copa del árbol. El pelirrojo trata de explicar que no puede hacer eso, porque si lo pone más alto y resbala por error, podría acabar malherido o muerto. Sin embargo, el rubio no ve por qué tiene tanto miedo. No es como si fuera el pelirrojo el que estuviera de cabeza. Quiere que Azel se calle y lo levante, antes de que acabe colgado con él. Eso lo aterró. Empieza a preguntarse por qué las cosas terminaron así, y si fue un error que él aprendiera magia. Solo quería demostrar que también era bueno en algo. Él sabe que debe decir que no puede hacerlo, pero tiene mucho miedo. Finalmente, Azel se arma de valor para decirlo. Con timidez, les pide que por favor se detengan. Sin dejarlo terminar, Ronan le dice que se detenga porque podría matar al chico. El rubio entonces vio a Azel, y muy molesto le preguntó qué estaba haciendo, y si va a parar solo porque ese tipo lo decía. No se está tomando las cosas en serio. Ronan interviene diciendo que dejara de preocuparse por una basura como ese chico rubio. Azel reconoce a Ronan, y este le pide que hable con él en lugar de estar con ellos. Ignorando el abusón, Ronan le pregunta a Azel dónde aprendió telequinesis. Este responde que la aprendió de un grimorio que había comprado un vendedor ambulante. Esto sorprende mucho a Ronan, quien no puede creer que el chico sea tan bueno, habiendo aprendido con un grimorio tan barato. Piensa que con su ayuda, él podría moverse cuando fuera atrapado por los gigantes. El sonido de la espada despierta a Ronan de sus pensamientos. Le sorprende que tenga una. El chico rubio, lleno de ira, lo amenaza por atreverse a ignorarlo. Menciona que Ronan está actuando demasiado creído porque el rubio había perdido a propósito contra él el otro día, pero hoy corregiría sus malos modales. Despreocupado, Ronan se pregunta de dónde sacó un vago como este una espada larga real. Luego nota que la postura del chico es realmente mala, pero es fuerte, y eso funciona en una ciudad como esta. Por supuesto, con él no será el caso.
El chico rubio se pone nervioso al ver que Ronan esquivó eso con facilidad. Por su parte, Ronan piensa que aunque su cuerpo es más joven, el combate sigue siendo lo mismo. Podía aplicar lo que le habían inculcado cuando era un soldado disciplinario. El sentido de la batalla. El rubio entonces, tratando de quedar bien, le dice a Ronan que solo tuvo suerte, ya que pensaba asegurarse de que no pudiera ni levantar una cuchara el resto de su vida. A lo que Ronan contesta que sabe que está de suerte el día de hoy, aun cuando fue desafortunado durante toda su vida. El rubio entonces apunta con su espada. Ya que han llegado a ese punto, Ronan debería ponerse de rodillas y rogar. Si lo hace, el chico promete perdonarle la vida, aunque por supuesto se irá sin un brazo. Entonces añade que si matara a Ronan, se aseguraría de tratar bien a su hermana. Cada vez que la ve, piensa en cosas obscenas. Movido por el dolor, el rubio grita cubriendo su herida. Ronan entonces se acerca a él. Amenazante, insulta al chico y le pregunta si tiene ganas de morir. Los amigos del rubio se quedan al margen atemorizados por Ronan. No pueden creer que haya cortado la oreja a su líder, y usando solo un palo. Burlándose, les pregunta si disfrutaron del espectáculo. Les ordena que se vayan de allí llevándose al rubio, si no quieren terminar como él. También exige que dejen el dinero que robaron, por supuesto, así como el precio por ponerlo de mal humor. Y claro, ni el rubio ni los otros se opusieron. Momentos después, Ronan le dio un pequeño saco de dinero al niño. Sorprendido, el chico pregunta si habla en serio, pues es más dinero del que le habían robado. Entonces Ronan le dice que está bien, porque la espada es todo lo que necesita. Añade que el chico no tiene que preocuparse porque los bullies se vengan de él, porque no tendrían la audacia de andar por allí con la cabeza alta. El niño le agradeció nuevamente, pero Ronan simplemente le dice que se vaya a casa. Azel intenta decir algo, entonces ambos voltean a verlo. Le cuesta decir lo que siente, pero finalmente consigue disculparse. Sabe que no debería haberlo hecho, aun si estaba siendo amenazado, pero él estaba tan asustado que no pudo detenerse. Azel reconoce que fue culpa suya y vuelve a disculparse. El niño menciona que Azel también lloraba de la misma manera, cuando Hans, el chico rubio, lo arrastró aquí. Cuando el niño lo vio, estuvo pensando en que Azel estaba en la misma situación que él, por lo que no tiene que culparse demasiado. No es su culpa, aunque el chico aclara que aprecia su disculpa. Acto seguido, el chico se va, y mientras se aleja, Ronan mira a Azel y piensa que él no está mal. Casi de inmediato, Ronan le recuerda que había dicho que tenía asuntos con él. Le dice que en 4 días volverán a encontrarse en este mismo lugar, lo que deja a Azel algo confundido. Ronan entonces empieza a alejarse. El chico reacciona y le pregunta qué quiso decir, a lo cual Ronan responde que está ocupado, por lo que quiere que se vuelvan a ver cuando la luna estuviera arriba en el cielo nocturno. Por supuesto, si no viene, seguro que sabe lo que pasará. Luego Ronan se marcha con algo de prisa. Le recuerda que está muerto si llega tarde. Azel no dijo estar de acuerdo en nada y quedó confundido. Poco después, Ronan llega a una casa y se detiene frente a ella, observando la puerta mientras piensa. Se pregunta si las flores serían demasiado en esta ocasión. Ronan recuerda que a ella le gustaban las flores, por lo que arrancó algunas que vio en el camino. Tras una pausa decide que es mejor tirarlas, pero en ese momento se escucha una voz femenina. Es entonces cuando alguien abre la puerta preguntándose quién será. Al verlo de espaldas, con alegría la chica pregunta hacia Ronan. Ve que está de vuelta. Durante su tiempo como soldado disciplinario, pensó miles de veces lo que le diría cuando la volviera a ver. Él no sabía si pedirle perdón por haberse ido sin decirle una palabra, o si bastaría con decir que le echaba de menos. Pensaba en ello frecuentemente. Pero esas cosas eran las que solo el Ronan de su vida pasada podría decir. Todo lo que él puede decir ahora mismo es... Muy animada, ella menciona que vino temprano el día de hoy. El joven Ronan la mira con nostalgia, y finalmente le contesta, ha vuelto a casa. Poco después, y ante una mesa llena de comida, su hermana comenta que nunca pensó que viviría para ver el día en que recibiría flores de su frío hermano. Sin poder contener la emoción, Iril dice estar muy feliz, algo que alegra a Ronan también. Acto seguido, ella busca consentirlo y le pregunta si quiere más estofado, pero Ronan ya tuvo suficiente. Al chico se le ocurre preguntar por la edad de su hermana este año, e Iril responde algo decepcionada que tiene 22. Ronan le dice que preguntó porque de repente se le había olvidado, algo que enojó a Iril, es algo que no debería olvidar. Por su parte, Ronan empieza a hacer cuentas, porque si su hermana tiene 22 en este momento, todavía quedan unos 10 años antes de que los bastardos gigantes invadan.
Sus pensamientos se vieron interrumpidos porque Iril le tocó la frente. Comprueba que su hermano no tenga fiebre, una situación que lleva a Ronan a pensar que su hermana es como la recordaba. Ella sigue siendo brillante, amable y cálida. Le hace desear que este momento dure para siempre. No obstante, en unos 10 años, él tenía que proteger a este mundo y a su hermana, por lo que tomó una decisión. Ronan entonces quita la mano de su hermana y le dice que tiene algo que contarle. Algo sonriente, Ronan comenta que estaba pensando en entrar a la academia. Iril no procesa la información por un momento, pero poco después pregunta entusiasmada si lo dice en serio. Al comprobar que Ronan va en serio, Iril recuerda que su hermano nunca la escuchaba cuando sacaba el tema. Ella se aleja buscando algo muy animada. Le dice que sabía que este día llegaría. Su hermano es inteligente, por lo que está segura de que será excelente en todo. Le dice que tiene una sorpresa para él. Ronan asoma la cabeza a la vasija y observa. Sorprendido, él ve que es una gran cantidad de dinero. Iril le cuenta que estuvo ahorrando en secreto para sorprenderlo. Si alguna vez cambiaba de opinión sobre la academia, ella quería poder pagarla en el momento. Ella es asombrosa, y aunque lo aprecia, quiere que su hermana use este dinero, porque esta cantidad no será suficiente. Ella aclara que es más de lo que parece. No sabe a qué academia quiere ir, pero debería bastar. Aquí es cuando Ronan le dice que quiere ir a la escuela imperial, la Academia Filion. Tras escucharlo, Iril deja salir un gran grito de sorpresa. La Academia Imperial Filion es la mejor institución educativa del imperio, con los profesores más destacados del continente, junto con la gran financiación de la familia imperial. Ese es el lugar que imparte la mejor educación. Era un lugar lo suficientemente prestigioso como para ser llamado la fábrica de héroes, por lo que el estatus de este lugar era alto. Personajes como la gran comandante Adeshan, el maestro de la espada Shullifen, e incluso la peor criminal, la bruja del invierno, habían pasado por allí. De hecho, los chicos de Filion fueron bastante útiles durante la guerra, tan útiles que Ronan entendía por qué la gran comandante le había mencionado la institución. Lo malo es que por tener tanto prestigio, tiene altos estándares de entrada y sus cuotas son una locura. Él no esperaba esa reacción por parte de su hermana, quien dijo que si era Ronan, podría hacerlo. Ronan se detiene en este punto. Muestra determinación al decir que le mostrará los resultados. Pero antes de eso, Ronan no esperaba que él estuviera aquí. Mazel. Él aclara que su nombre es Azel, no Mazel, y fue él quien le dijo que no lo dejaría en paz si no venía. Ronan le dice que mejor olviden eso. Esta noche estarán muy ocupados. Y quiere ponerlo a prueba con algo. Azel le pregunta de qué habla, y Ronan responde que no es la gran cosa. Simplemente quiere que Azel use telequinesis en él, que lo levante lo más alto que pueda. Por supuesto, esto sorprende a Azel, quien no se esperaba una petición así tan de repente. Azel pregunta por qué haría algo tan peligroso, pero Ronan no lo considera así. Quiere que haga lo que le pide. Insiste en que no morirá por esto, así que no debe estar asustado. Entonces Azel accede, y usa su magia. Ronan está asombrado. Es mucho mejor de lo que esperaba. Aunque todavía le falta altura y estabilidad, la sensación es similar a la de entonces. Durante la batalla de Hayute, lo que le permitió a Ronan luchar en igualdad de condiciones con ese bastardo, era la telequinesis. Es una habilidad rara entre los magos, quienes ya son raros para empezar. Eso quiere decir que Azel se convertirá en lo más importante para su batalla contra Hayute. Ronan sonríe diciendo que este comienzo es bastante bueno. Azel le dice que se está volviendo un poco difícil para él. Le pregunta si puede bajarlo ya. Pero Ronan quiere que aguante un poco más. Tiene otra cosa que quiere comprobar. Él quiere bajar por su cuenta. Algo que confunde a Azel. Se pregunta cómo lo hará. Azel perdió el control de su magia. Justo ahora. Ronan cortó su magia. Azel pregunta qué fue lo que hizo. Entonces Ronan cuenta que es un movimiento acrobático que ha sido capaz de hacer desde hace tiempo. Pero Azel no se refería a eso. Es la primera vez que ve que alguien corta el maná, a lo que Ronan le pide que lo deje ir, ya que tampoco sabe por qué pasa. Luego Ronan piensa en que descubrir todo sobre esta habilidad es una de las tareas que tiene pendientes. La razón por la que su espada funcionó en él. El que pueda cortar maná podría ser la razón detrás de eso. De todas formas, puede pensar en esto tranquilamente. Ahora mismo, hay algo que necesita hacer. Azel pregunta confundido qué podrían hacer a esta hora de la noche. Y él responde que esta podría ser la primera página de la biografía de Ronan, el mejor libro de historia del imperio. Tiempo después, los dos siguen caminando. Ronan le contó que piensa ir a la Academia Filion. Azel cree haber escuchado mal. A esa academia solo va la élite del imperio. Continúa insistiendo, por lo que Ronan confirma que así es para que deje de molestar.
Ronan pregunta si el chico no quiere ir, pero Azel dice que ese no es el problema. Comenta que Ronan tiene talento en las artes marciales, por lo que estará bien, pero Azel dice que no sabe hacer nada. Además es cobarde y tímido. Ronan entonces le pregunta si quiere seguir viviendo de esa manera. Está desperdiciando su talento innato siguiéndole la corriente a los abusones. ¿Realmente es la vida que quiere? Honestamente, Ronan opina que Azel tiene su lado tonto. Es cobarde y tímido. Se vuelve un llorón que llora por todo, y es un perdedor que se asusta fácilmente. Pero eso está bien, porque puede cambiar eso de ahora en adelante. Sin embargo, el tiempo que pasa ahora no puede ser cambiado, y un día él se arrepentirá. Así como él lo hizo en su vida pasada. Una vez terminado su discurso, Ronan le pregunta si ha cambiado de opinión. Azel se sonroja al pensar que Ronan estuvo preocupado por él. Ronan le dice que no lo obligará, ya que se trata de su vida, así que puede regresar si quiere. Acto seguido, le dice que está ocupado y retoma su marcha, pero Azel le pide que espere. Le dice que él quiere cambiar también, que irá a la Academia Filion con él, y que le enseñe lo que tiene que hacer. Ronan entonces le dice a Azel que es la primera vez que ha sido varonil, entonces empezarán con el primer obstáculo para el varonil Azel. Es justo lo que Ronan había planeado. Más tarde, ellos se encuentran con una fogata. Azel ve con nerviosismo quién inició el fuego, y le pregunta a Ronan si ese será su primer obstáculo. Él lo confirma, es el mejor oponente que le encontró para sacar a relucir sus habilidades. Es un goblin lunar, y es el líder de su grupo también. Le pregunta qué le parece a Azel. Ronan cree que es genial. Ahora bien, deberían empezar. El goblin lunar es un tipo de goblin que aparecía en esta zona. La mayoría de la gente los diferencia de los goblins normales por su piel amarilla y sus cuerpos desfigurados. Sin embargo, el verdadero rasgo único de los goblins lunares es que se vuelven locos por el oro y otros tesoros. De hecho, les gusta tender emboscadas a los mercaderes para robarles los tesoros y reúnen los bienes robados en una zona. Luego celebran un festival en las noches de luna llena, tal y como esta noche. Azel entendió que la razón por la que estaban aquí era para robar el tesoro, lo cual Ronan confirmó con una sonrisa maliciosa. Se quedarían con todo esta noche. Azel dice nunca haber escuchado sobre goblins reuniendo tesoros en un área para realizar un festival. Ronan se limita a decir que tuvo sus medios para saberlo. No puede decirle que los vio en su vida pasada mientras deambulaba. De cualquier forma, Azel solo necesita usar telequinesis para mover todo el tesoro hacia esta mochila, mientras esos tipos están durmiendo. Es bastante simple. Azel replica que no es tan fácil como suena. Se pregunta qué pasaría si cometiera un error y se despertaran. Eso sería muy malo. La idea asusta mucho a Azel, quien de inmediato le dice a Ronan que es demasiado peligroso y que deberían pensarlo mejor. Pero Ronan lo interrumpe diciéndole que es un cobarde. Luego le explica que con el fin de entrar en Filion, necesitan dos cosas de inmediato. La primera es dinero, pues tienen que pagar sus alocadas tasas de matrícula. Y la segunda es experiencia real. El dinero es un problema, pero lo segundo es más importante. Después de todo, Filion está lleno de aristócratas que recibieron formación de élite desde su nacimiento. Por lo que si quiere ganar contra esos tipos, solo hay una manera de hacerlo. Y esa es ganar experiencia arriesgando la vida. Así que esos duendes son el oponente perfecto, pues podrían ganar tanto dinero como experiencia, matando dos pájaros de un solo tiro. Ronan entonces le pregunta a Azel si él tiene una mejor idea, pero al no ser así, Ronan supone que está decidido. Dándole una palmada en la espalda, le dice que empezarán de inmediato. Momentos después, las piezas del tesoro de los goblins son depositadas en las mochilas. Con mucho cuidado, Azel transporta lo último. Llevaba repitiendo el mismo proceso durante la noche y se le nota cansado. Ronan ve con satisfacción cómo cae el tesoro. Menciona que esa fue la última mochila y ambas están llenas. Ya se lo había dicho a Azel, la experiencia es lo mejor. La verdad es que Ronan no le tenía mucha confianza. No esperaba que se acostumbrara a su habilidad así de rápido. Es mejor de lo que esperaba. Ha encontrado un muy buen esbirro. Ahora que las mochilas están llenas, tienen que marcharse. No hay nada más que hacer aquí. Regresarán a casa, antes de que algo salga mal. En ese momento, dos jóvenes corren por el bosque, persiguiendo a una criatura voladora. Ronan y Azel escuchan a estos dos hombres gritarle que se detenga. Él se pregunta por qué esos tipos están causando un alboroto en medio de la noche. Desafortunadamente, el ruido despertó al goblin lunar. Este se gira para ver el cofre del tesoro abierto. Su tesoro ha desaparecido.
Grita con furia que fueron ladrones. Sus compañeros se despiertan a preguntar ¿dónde están estos ladrones? Revisando los alrededores, notan unas presencias cerca. Son ellos dos, quienes estaban alejándose sigilosamente. El plan no salió como esperaban. Esto no es bueno. Azel se pone pálido por el miedo. Ronan sabía que las cosas estaban yendo demasiado bien. Azel le pregunta a Ronan qué harán ahora. Sugiere dejar las mochilas y huir. Pero él se niega. No tienen cómo pagar la matrícula. No tienen otra manera de conseguir el dinero. Sin embargo, Azel piensa que eso no es lo más importante ahora. Los goblins van hacia ellos. Ronan piensa con serenidad que su espada larga está hecha de un acero barato. Con ese peso y dureza, soportará unos 15 ataques. Y hay cerca de 30 de ellos. Ronan se pone delante de Azel para protegerlo. Él se mentaliza para hacer 15 ataques. Serán suficientes. Ahora, le quedan 14. Ronan supone que ese es el último. No estuvo tan mal. Azel no puede creer lo que acaba de suceder. Lo que acaba de ver. Ronan decapitó a 3 duendes de un solo golpe. Y cuando el resto vinieron tras él, simplemente desapareció por un momento. Y apareció otra vez. Todo en un instante. Él hizo todo un espectáculo. Ronan le habla a Azel para que vuelva en sí, y este se disculpa. Pero no tiene que hacerlo. Solo debe darse prisa y recoger sus cosas. Ahora se irán a casa. Minutos después, ambos empiezan su camino de vuelta. Las mochilas van notablemente llenas. Es cansado llevarlas. Ronan creía que el viaje sería cómodo, pero nada va como esperaba. Le duelen los músculos solo por cortar unos goblins. Supone que es porque todavía está creciendo. Cuando regrese a casa, piensa entrenar muy duro. Azel pregunta a Ronan por el chillido horripilante de antes. En ese momento se escuchó a alguien gritar agitado. Ronan se pregunta por qué gritaría en medio de la noche. Cuando los encuentre, les hará pagar por hacer esto más complicado. Ya harto, Ronan pregunta ¿ahora qué? Piensa que este bosque está maldito. Hay demasiados locos bastardos aquí. Los hombres de antes aparecen. Se hacen los sorprendidos al ver que se trataba de una persona. Para ser precisos, se trata de niños. Ellos se acercan disculpándose por lo ocurrido. Escucharon algo susurrando en la distancia y pensaron que podría ser un monstruo. Mientras observan con interés el contenido de la mochila de Ronan, lamentan que casi mataran a una persona. Les preguntan si están lastimados por alguna parte. Ronan entonces comenta que esos dos ni siquiera pueden ocultar las miradas en sus ojos. Quiere que dejen de actuar y le respondan apropiadamente. ¿Quiénes son ellos? Ambos se sorprenden al ver que un niño tiene esa actitud. Uno de ellos se acerca diciendo que se les olvidó presentarse. Ellos son de Caliborro. Se refiere a esos pedazos de basura. Azel reacciona y usa su mano invisible para ayudar a Ronan. El otro tipo ahora no puede moverse. Ronan está gratamente sorprendido. Fue un buen movimiento. El hombre se nota confundido por el movimiento de Ronan. Le pregunta quién es él. Azel pregunta si el tipo está muerto, y Ronan lo confirma. Él no dejaría viva a una persona que intentó matarlo. Añade que esos tipos dijeron que eran de Caliborro. Es un grupo que comete todos los delitos posibles: caza furtiva, secuestro y tráfico de personas. Es el grupo furtivo más malvado del imperio. Si no fuera por Ronan, le habrían sacado los órganos a Azel y habría sido enterrado en secreto esta noche. Sabiendo quiénes son estos tipos, dejarlos vivos es un crimen en sí, así que le pide que deje de armar un escándalo y recoja las cosas. El saco empezó a moverse de pronto. Los hombres de Caliborro lo llevaban consigo. Azel supone que se trata de un animal secuestrado. Bueno, es algo que averiguarán si lo abren. Ronan se pregunta qué es esa cosa que parece un pollo. Lo que deja a Ronan sorprendido es que el pájaro tenga plumas azules. Es la primera vez que Azel ve un ave azul, y para Ronan también. En ese momento, Ronan nota que el pájaro lleva un grillete en sus patas, una trampa de Caliborro. Él recuerda que el grillete de caza furtiva de ese grupo perturbaba el maná del prisionero y restringía sus movimientos. Pero Ronan creía que el grupo solo lo usaba en casos raros o cuando estaban atrapando criaturas fantásticas. Ronan entonces supone que el pájaro es una de esas criaturas. Repentinamente, una voz habla a través de un círculo mágico
Esta voz celebra que la magia finalmente está enlazada. Hazel se asustó porque el ave hablara, pero a diferencia de él, Ronan sabía que se trataba de magia de comunicación. Viendo que puede hablar tan pronto como salió del saco, hay una posibilidad de que éste tenga una función que bloquee el maná. Ronan supone que se trata del dueño del ave. Y así es, su nombre es Varen, y actualmente está investigando bestias fantásticas en la institución. Es el guardián de Marpes. Sin importar cuántas veces intentó comunicarse con el ave, nunca funcionaba. Estaba pensando en hacer un reporte, pero ahora está aliviado. Se disculpa por ser descortés, pero quiere saber quién es el chico. Entonces Ronan responde que solo son transeúntes honrados. Se metieron en una pelea contra secuestradores, quienes se habían llevado al ave. Los recuerdos están llenos de demasiada sangre para explicarlo. Ronan le dice que simplemente la salvaron. Entonces Varen se preocupa. Había pasado por su mente que era cosa de secuestradores. Está en gran deuda con el chico. No está seguro de cómo pagarle. Ronan le dice que no necesita hacerlo. En su lugar, le pregunta a Varen cómo pueden regresar al ave. Nota que está muy exhausta por haber estado encadenada. Se pregunta si podrá volar bien si se le quita la cadena. Algo que Varen asegura. El ave del sueño tiene un instinto de búsqueda, así que si lo libera, sabrá volver a casa. Eso está bien. Ahora el ave puede regresar con su padre. No debe hacer que se preocupe. El ave del sueño agita sus alas con esfuerzo. Ronan le cuenta a Varen que está moviendo su trasero en su cara y le pregunta qué significa. Entonces el dueño le explica que el ave está pidiendo que tome una pluma antes de que se vaya. Parece que quiere reunirse con Ronan de nuevo. Después de sacar una pluma de un ave del sueño, tiene la característica donde la pluma dirige el cuerpo principal a esta como una brújula. Si ya sacó la pluma, entonces cuando venga a la institución, le pide que lo visiten a Marpes y a él. Definitivamente le pagarán esta deuda. Ronan comenta que es una locura lo rápida que es el ave, mientras Hazel observa con curiosidad lo que él sostiene en su mano, algo que hace que le pique. Ambos observan con atención el objeto, pero no logran deducir qué es. Unos días más tarde, un comerciante tasa el valor de una gema, observa con precisión la artesanía y concluye que se trata de un objeto increíble. Duon Caravel le ofrece 20 monedas de oro por ella. Los ítems que trajo aquí son de gran valor. Duon piensa que es su día de suerte. Al Duon decir que pudo encontrar a un cliente valioso, Ronan menciona que finalmente encontró a alguien que lo entiende. Todos los otros mercaderes eran estafadores. Él se estaba poniendo de los nervios. Pero encontró un mercader concienzudo. El caminar tanto dio sus frutos. Es un honor para Duon el oír esas palabras. Luego le pregunta si hay algo más que le gustaría que valorase, además de estas cosas. Entonces Ronan pregunta si sería posible que le echara un vistazo a esto. No piensa venderlo, pero siente algo de curiosidad por saber lo que es. Esa noche, el ave del dueño dejó esto atrás. Este huevo. Ronan pensó que se había hecho en su mano al principio, pero no lo hizo. Con el fin de preservarlo y personalmente lanzarlo contra una roca como prueba, pudo descubrir que en realidad era un objeto duro. Ronan no sabe si es el huevo de esa ave, pero es un subproducto de una criatura fantástica tan rara. Podría ser un tesoro que vale un montón. Duon evalúa el objeto con detenimiento, observando el color y sintiendo la textura. Entusiasmado, Ronan espera que sea un gran tesoro. Entonces Duon pregunta si es caca de caballo. Ronan le dice que no lo es, algo que Duon esperaba. La verdad no sabe lo que es. Es un objeto inusual. Le sugiere que haga que lo evalúen en un lugar especializado. Ronan supone que debería hacer eso. No puede venderlo ahora ya que tiene curiosidad. El chico entonces pregunta si Duon está vendiendo libros de Filion. Le dice a Duon que ambos planean tomar el examen de ingreso de Filion, pero no saben mucho sobre el tema. Duon menciona que llegaron en el momento indicado. Su hija también tomará el examen. Está seguro de que ella podrá ayudarles. Además, ella debería estar de vuelta pronto. Al llegar, ella le pregunta a su padre qué sucede y quiénes son ellos. Duon indica que esa es su hija. Entonces Ronan y Hazel se giran para verla. Es la hija única de Duon, Maria. Ronan reconoce su rostro, recuerda el nombre de Maria, y sorprendido se pregunta si realmente es esa persona. Duon le pide a su hija que salude. Le cuenta que ellos dos son personas importantes que acaban de hacer un gran trato. Ella pregunta si de verdad estos bebés hicieron eso. Entonces su padre le llama la atención por su manera de hablarles. Duon se disculpa con ellos. Dado que su hija creció en el comercio, ella habla muy bruscamente. Hazel dice estar bien. El problema sería Ronan. Él se acerca preguntando si realmente es Maria, el que usa Zen como segundo nombre. Ella lo confirma, aunque no sabe por qué conoce esa información.
Esto le parece extraño a Ronan. Realmente se parecen, pero la persona que él conoce quiere hacerle otra pregunta, por lo que quiere que acerque su oído. Con curiosidad, ella se acerca. Entonces Ronan le pregunta si quizás tiene aquello ahí debajo. Ya sabe, eso. Ella se pregunta si escuchó bien. Ese tipo le preguntó si tenía eso abajo. Ronan comenta que sin importar cómo la vea, no parece que ella tenga una. Se pregunta si Duon tiene otro hijo del que no sabe. Maria le ordena que se calle. Esa buena bofetada, una sensación familiar. Es esa persona, el conde Maria Zen. Cuando Ronan era un soldado disciplinario, en un lugar llamado Armarlen, Maria estaba a cargo de los suministros. Con una gran ética de trabajo y una personalidad accesible que puede llevarse bien con cualquiera sin dudarlo, Maria era una persona impresionante. Cuando se daba una conversación sobre el miembro de los hombres, Maria se ponía inusualmente molesto, y tenía un hábito extraño de abofetear a la gente. En ese entonces, Ronan tenía curiosidad por saber la razón. Quería preguntarle cuál era cuando se reunieran de nuevo, pero esa oportunidad nunca llegó, dado que Maria murió antes que él. Y pensar que encontró la respuesta aquí. El conde Maria en realidad era una mujer. Ella ve que se está riendo, asume que una bofetada no fue suficiente. Entonces recibirá otro golpe. Ronan le ordena a la chica que se detenga. Actúa así porque le dejó abofetearlo una vez. Le dejó hacerlo porque reconoció que estaba equivocado. Aún así, Maria lo golpea con un cabezazo. Ella lo provoca y él responde a su comportamiento. Azel y Duon observan quietos cómo se pelean. Un poco más tarde, Azel se pregunta qué pasa con estos dos. Ellos estaban peleando hasta hace poco, como si quisieran matarse. Observando algo, Maria entiende que es algo que dejaron atrás para que lo usaran. Ronan le pide que eche un vistazo y vea si está bien. Si no es así, entonces él piensa comprar algo más. Para sorpresa de Azel, ellos dos se llevan bien. Son 3 espadas y una varita mágica. Maria pregunta por qué les dejaron 3 espadas. Debe ser difícil llevarlas. Ronan cuenta que las lleva por si acaso. Usa las espadas de manera un poco brusca. Él le pregunta por su estado, y ella responde que no es tan mal, pero esta espada de hierro negro es la mejor de las 3. Este material es robusto, así que es un ítem que caballeros de renombre buscan con frecuencia. Ella no sabe qué tan brusco trata sus espadas, pero probablemente no se rompa. Ronan recuerda el hierro negro. Su espada favorita en el pasado estaba hecha de ese material. Luego Maria cuenta que esta varita tiene una buena piedra mágica incrustada en ella. Supone que la lindura a su lado es un mago raro. Cuando Maria le pregunta por el tipo de magia que usa, Azel contesta que usa telequinesis. Ella se asombra. Si Azel lo hace bien, podría conseguir la matrícula. Entonces Ronan y ella son el problema. Maria pregunta por la técnica que él mostrará durante el examen práctico. Cuenta que para poder entrar a Filion, hay un examen práctico donde necesita impresionar a los profesores y mostrarles sus técnicas. Por supuesto, el examen teórico es bastante difícil, pero no tanto como el práctico, al punto donde se dice que si lo haces bien en el práctico pasarás. En otras palabras, si no prueba su valor entonces, debería olvidarse de ingresar a la academia. Ronan pregunta qué suele demostrar la gente, y Maria cuenta que la mayoría de los nobles usan las técnicas secretas de sus familias, pero la mayoría de artistas marciales y aplicantes demuestran sus técnicas de pelea con maná. Algo que sorprende a Ronan. No sabía que los niños que usaban la espada a esa edad podían usar maná, aun cuando no son magos. Maria cuenta que si se trata del prospecto de estudiante de Filion, ser capaz de hacer eso es un hecho. Debería poder sentir su maná consistentemente, y usaría ese maná en combate. Es lo básico de lo básico. Maria no entiende qué pasa con esa expresión. Ella entiende ahora que Ronan no sabe cómo sentir el maná. Ronan pregunta si no es similar a usar aura. Decepcionada, se da cuenta de que estuvo hablando con alguien así, quien además piensa entrar a Filion. ¿Cómo puede decir que el aura y el maná son similares? Ronan menciona que podría ser algo que sí sabe hacer. Maria está haciendo un escándalo. Eso no está bien para ella. Quiere que salgan fuera ahora mismo. Le pide prestadas sus espadas cortas, pues ella dejó las suyas en la herrería. Él la detiene al verla tan confiada. Le preocupa que dañe sus espadas, pero Maria aclara que esto acabará antes de que eso suceda. Pero si eso pasara, promete pagarle 3 veces su precio. Así que le pide que deje de hablar y la siga. Le dará un entrenamiento especial. El maná es la fuente del poder de la naturaleza. Como el aire, es una energía natural que existe en todas partes del mundo. Sin embargo, eso no quiere decir que cualquiera puede usarlo. Para poder hacerlo, necesitas ver y sentir tu propio maná, y ser capaz de usar el sentido del maná. Para entrar en este estado, entrenamiento, talento innato y otros,
Varias razones personales pueden entrar en juego, pero usualmente toma un año de entrenamiento para que empieces a sentirlo. Y los estudiantes prospectos de Filion superan ese estado. Después de aprender sus propias técnicas de maná, ellos aplican para Filion. Ahora debería entenderlo. No solo no conoce sobre el sentido del maná, ni siquiera sabe la diferencia entre el maná y el aura, y así quiere entrar a Filion. Para ella no tiene sentido en lo absoluto. Mari admite que de cierta manera, el aura es un tipo de maná, pero la diferencia entre ellos es como el cielo y la tierra. Aún aquellos cuyo talento ha sido reconocido, entrenan por un mínimo de 10 años, y con un esfuerzo espeluznante, apenas obtienen un poder iluminado innato. Ese es el aura. Ahora Ronan lo entiende un poco mejor. Él se encontraba con ellos en el campo de batalla de vez en cuando. Ellos presumían ser usuarios de maná y usaban un poder inusual. Definitivamente eran molestos, pero es inesperado descubrir que eran así de asombrosos. Aunque aún así, mueres cuando eres cortado. María para con las explicaciones aquí. Propone que empiecen. Ella piensa que Ronan aprenderá más rápido usando su cuerpo en lugar de su cabeza. Ronan piensa que ella todavía es joven. Está ligeramente sorprendido. ¿Quién lo hubiera pensado? Las habilidades de María impresionan a Ronan. Cree que para su edad ella ya es bastante fuerte. Y además usando 2 espadas con esa destreza. Le es difícil confirmarlo porque no puede verlo, pero probablemente a eso se refería cuando habló de combatir usando maná. María no entiende qué está pasando. Estaba convencida de que batiría a Ronan con un movimiento. Su plan era intimidarlo y persuadirlo de abandonar el examen de ingreso una vez comprendiera la dimensión del poder del maná. Hacer eso parecía mucho más sensato que permitir que el joven fuera y se humillara a sí mismo. Pero contra todo pronóstico, Ronan estaba sobreponiéndose a ella. Sin siquiera usar maná, él demostraba un enorme poder. Para ella no podía ser posible. Ronan le pregunta en qué está pensando. Advierte que no intente bloquear ese ataque, sino que lo evada. María reconoce que eso estuvo cerca. También da crédito a Ronan. Reconoce que tiene algo especial. Y él responde que puede decirse lo mismo de ella. Más allá de su habilidad con el maná, la joven tiene un don para el esgrima. Necesita trabajar en su balance. Pero si logra hacerlo, la mejora será enorme. Ese es el consejo del maestro. María no está dispuesta a dejarlo ir así como así. Al menos no dejará que Ronan se vaya creyendo que ganó. Por su parte, a él solo le interesa que ella cumpla su promesa. Espera que recuerde que prometió pagar 3 veces el valor de la espada. Lo que ella realmente se pregunta es cómo pudo quebrarse. Ronan repite que ahora ella está en deuda con él por el arma. Una tímida voz interrumpe a los rivales. Azel, con su expresión de sé cómo te sientes, felicita a María por su pelea. Cree que fue impresionante. Ronan no deja que continúe y lo llama aclamando que está muy cansado. Azel rápidamente responde al llamado y regresa con su compañero. Él fue a buscar el pago por la espada. Sin embargo, María recibió a los aspirantes con libros, exámenes de práctica escritos con explicaciones adjuntas, todo un material de estudio diseñado en base a los exámenes de la Academia Filion. María escribió todo para ellos, en vista de que solo tienen un mes para prepararse y rendir la prueba de ingreso. Ronan le pregunta por qué se toma tantas molestias para ayudarles. Espera que no sea una estafa. María lo invita a tranquilizarse y a confiar en ella, alegando que Ronan y Azel realmente le agradan. El material de estudio nace de su más pura buena voluntad. Naturalmente, el acceso al material es gratis. Siendo así, Ronan acepta. María preferiría enseñarles ella misma, pero le esperan unos negocios y debe marcharse. Le encomienda a Ronan que se encargue de sus propios estudios y se comprometa, ya que si falla el ingreso después de todas las molestias que se tomó en escribir los apuntes, lo hará lamentarse. Una vez que asegura su punto, Ronan le dice que no se preocupe por él y que mejor se enfoque en su propia preparación al ingreso. María se despide con la promesa de reencontrarse en la capital el día del examen y les recomienda que no pasen de ningún libro. Ronan piensa que aún necesita entrenar ese cuerpo débil. Mientras a esa preocupación se añade la responsabilidad de tener que estudiar en serio por primera vez en su vida. Son muchas cosas de repente. Aún con todo esto, no se siente tan mal. Luego de regresar a casa, la rutina diaria de Ronan se mantuvo más o menos igual, aunque poco a poco, el joven ligeramente comenzaba a cambiar. Comía con su hermana Iril. De hecho, se abarrotaba de comida en cada oportunidad. Iril lo notaba y celebraba que su hermano tuviera tanta hambre. Con todas esas calorías extra, Ronan recorrió la periferia de la ciudad y se la pasó cazando monstruos. Gracias a eso, gradualmente desarrolló su resistencia. Lo que para Ronan era un día de entrenamiento más, en la realidad,
Se veía como el joven había aniquilado a cada monstruo de los alrededores. Y además, finalmente, llegó el momento de estudiar la teoría. Algo que él jamás pensó que haría como soldado disciplinario. Renegaba de tener que aprenderse hasta los modales norteños de la mesa. No estaba realmente seguro de cómo iría el examen, pero dio lo mejor de sí para prepararlo. Pasó un mes, y finalmente el escenario de esta historia es Valon, la capital imperial. Siendo precisos, es un área particular de Valon, conocida por ser el núcleo del instituto académico más grande del imperio, el municipio de la Ciudad Blanca. Azel no se puede creer que por fin estén allí. Esto es Filion. La ciudad en sí misma parece una obra de arte a sus ojos. El joven está conmovido. Todo es tan hermoso. Pero Ronan quiere que se mueva y deje de estar parado en medio de la calle. No le gusta que Azel observe la ciudad y se quede pasmado como un pueblerino. Ronan ordena a su acompañante que se apresure, o llegarán tarde al examen. Azel se disculpa. Ronan percibe que hay algo más que Azel quiere decir, así que le pregunta qué pasa. El pequeño responde dudoso, que no es nada. Simplemente no se acostumbra a verlo así. Pasó un mes, pero se siente como que Ronan creció mucho en ese tiempo. Ronan dice que no sabe de qué está hablando. Azel debería dejar de balbucear sin sentidos y ponerse en marcha. Ronan comienza a pensar, y se le ocurre preguntarse si aquel sujeto estará por allí. El maestro de la espada Schlieffen, la cabeza de la familia Grancia, famoso por su maestría con la espada, y bien conocido a lo largo de todo el imperio por ser un espadachín prodigioso. Schlieffen rondaba su edad, así que Ronan imagina que podría encontrárselo en el examen, aunque el joven se dice a sí mismo que no es algo importante. Azel interrumpe sus pensamientos, curiosea sobre la cosa que trajo Ronan consigo. Ronan pregunta a qué se refiere. Azel habla de la pluma del pájaro azul que salvó, la que apunta en dirección al dueño del ave. Ronan ya entiende a qué se refiere, y explica que la empacó antes de partir, pues recordó que el hombre dijo que el dueño vivía en la capital. Ronan esperaba visitarlo luego de rendir el examen. La pluma apunta al piso de arriba. Una voz comenta que las cosas nunca son fáciles. Parece una reflexión sobre su falta de costumbre a esto de dar clases. Quizás debería volver a ser explorador. Interpreta que su ave Marpes intenta proveerlo de coraje. Le da la razón, hay mucho por lo que quedarse por aquí. Después de todo, todavía tiene que recompensar a la persona que salvó a Marpes. El profesor de zoología de Filion, Baren Panasir, un hombre león. Baren propone abrir las ventanas y airear la habitación. Optimista, incluso plantea la posibilidad de que el salvador de Marpes se presente ese mismo día. Si ese fuera el caso, le gustaría que se sienta bien recibido. Sin embargo, al acercarse a las ventanas, una voz habla del otro lado. Se trata de Ronan, quien se maravilla por ver que las ventanas se abrieron sin necesidad de golpear, y al reconocer a Marpes, asume que Baren es su dueño. El profesor Baren se muestra confundido al ver a estas personas paradas en su ventana. Están en uno de los pisos más altos. Ronan dice que todos sus gritos lo asustaron. Por otra parte, Azel cree que hubiera sido más conveniente tomar las escaleras. Baren confronta a los jóvenes, temeroso de que quieran llevarse a Marpes. Reconoce la pluma de inmediato y hace sus deducciones. Concluye que ellos han de ser los salvadores del ave. Ahora Baren se siente culpable por cómo trató a los rescatistas de Marpes. Se disculpa con ambos, pero Ronan insiste en que no necesita hacerlo, y continúa diciendo que si lo piensan con detenimiento, todo es culpa de Azel por empecinarse en trepar las ventanas, en lugar de tomar las escaleras. Azel reprocha que fue Ronan el que le pidió usar telequinesis porque no tenía humor de subir las escaleras. Ronan le indica que se mantenga en silencio, y repone que no esperaba que Baren fuera un hombre león. Son una especie salvaje inusual, y resulta que no solo es el dueño del pájaro, sino que también un profesor prestigioso de la Academia Filion. Por su parte, Baren también está impresionado por ellos, ya que no imaginaba que fueran aspirantes a ingresar. Confiesa que de haberlo sabido antes, habría escrito una carta de recomendación para ambos, pero el examen es hoy mismo, por lo que perdió su oportunidad de hacerlo. Baren dice que aún así, confía en que lo harán bien, y en caso de fallar, también puede redactar una carta. Ronan interrumpe su propuesta para pasar a otro tema, pues carecen de tiempo y todavía necesita preguntarle algo al profesor. Su pregunta es si él sabe qué es eso que el pájaro azul dejó caer antes. Baren está interesado en saber más sobre lo que hizo Marpes, y grita que eso es un huevo de pájaro del sueño, aunque también parece sorprendido e incrédulo de que Marpes haya dejado algo así, y sobre todo, dejarlo al cuidado de dos desconocidos. Ronan no tiene idea de lo que significa. Le parece normal que un pájaro ponga un huevo. El profesor Baren insiste en que es un suceso remarcable. Marpes no es cualquier ave, sino un ave del sueño. Pero eso no es lo más increíble de todo.
Lo verdaderamente fascinante del asunto es que no hay forma de saber qué tipo de criatura emergerá del cascarón. Ronan pregunta a qué se refiere. Menciona otra vez que si el huevo lo puso un pájaro, lo lógico es que al romperse también se asome uno. Pero Varen explica que las aves del sueño son diferentes. Cuando un ave del sueño deja un huevo, el huevo se incuba absorbiendo el maná de sus alrededores, o el maná único de una persona en particular. De esta forma, un huevo concebido cerca de un volcán dará un ave de fuego cubierta en llamas, mientras que un huevo de ensueño nacido en la guarida de un monstruo dará una cría de apariencia monstruosa. En esos casos, el ave del sueño deja de lucir como un ave. Analizar el maná que irradia el entorno donde se gesta el huevo es una forma de anticipar el resultado una vez nazca. No obstante, el huevo de Marpes tiene demasiadas cepas de maná concentradas, arremolinándose en su interior, como una mezcla de metales en horno a fuego alto. A su pesar como investigador, Varen debe comunicarles con mucha pena que no puede decirles qué hay dentro del huevo. Ronan reniega del misterio que levantó algo tan simple. El aspirante se dirige directo a Marpes, cuestionando por dónde anduvo merodeando para ser capaz de dejar un huevo con semejante aspecto. Ronan pretende continuar su confrontación, pero rápidamente Varen lo llama y le pide que si el joven está de acuerdo, a partir de ahora, él cargue el huevo consigo, algo que a Ronan no le importaría hacer. Pero quiere asegurarse de que en verdad el profesor esté bien con que él sea quien lo tenga. Después de todo, él mismo dijo que era un tesoro preciado. Varen confirma que en efecto es extremadamente valioso. Un ave del sueño solo pone un huevo en toda su vida. Sin embargo, que Marpes haya escogido dejar su único y primer huevo al cuidado de ellos, Varen cree que significa que Marpes sintió algo especial sobre Ronan y su grupo, y él, como su viejo amigo, quisiera respetar sus deseos. Así que el profesor reitera su petición, y Ronan acepta el encargo. A esta altura, ya tiene curiosidad por ver qué emerge del cascarón cuando se rompa. El tiempo del examen se acerca, y en vista que resolvieron el asunto del ave, el huevo y la pluma, Ronan dice que es mejor que se vayan. El profesor los detiene, y es que al fin se le ocurrió el obsequio perfecto para darles. Eso les ayudará a eclosionar el huevo. Ninguno tiene idea de qué es. Un tiempo más tarde, lugar del examen práctico, edificio central del Fuerte Galerion. Sala de espera para los aspirantes a tomar el examen de artes marciales. El orientador informa que el aspirante número 111 acaba de finalizar su examen. Llama al candidato número 112 a que entre en la sala. Después del número 112, será el turno de Ronan. El espadachín comenta que sin dudas están haciéndolos esperar. Busca apoyo en Maria, a lo que ella responde que la espera es la mitad de la batalla en cualquier examen. Él le pregunta por qué se vistió así. Parece incómodo. Maria dice que quería vestirse para la ocasión. Filion es un lugar que reúne a muchas personas situadas a lo largo del imperio, la mayoría provenientes de familias enriquecidas. Y Maria quiere hacer negocios, por lo que no puede verse como una principiante. Por otra parte, dice que lamenta que esa ternura no esté con ellos. Está hablando de Acel. Ronan dice que no puede evitarse. Los magos toman el examen en otra área. Solo espera que Acel no esté por ahí llorando o algo parecido. El aplicante número 112 abandona la sala asegurando que estropeó su oportunidad. El orientador da por finalizada su prueba y llama al número 113. Le indica que ingrese a la sala de prueba. Maria lo alienta a que dé lo mejor de él y que no se ponga nervioso. Pide a Ronan que recuerde lo que le dijo semanas atrás. Si falla el examen, Maria lo hará lamentarlo. Ronan le resta importancia a sus amenazas y le agradece el aliento. Le despide bajo la promesa de que se verán en breves. Ronan observa a las personas de ahí y los admira como profesores de Filion. Reconoce que son un poco intimidantes. Quien más destaca es el viejo que está en el centro, director de la Academia Filion, Kreivar Keitier. En el caso de la mujer junto a él, difícilmente Ronan conoció a una persona con una energía tan intensa, ni siquiera en su vida pasada. Instructora de combate, maestra de la espada Naviros. El candidato se presenta. El director también lo hace y menciona su rango. Comenta al espadachín que es un gusto conocerle. Kreivar expresa a Ronan que a los examinadores les gustaría que haga demostración de una técnica para ellos. Puede utilizar la marioneta dispuesta en la sala. Kreivar inquiere si Ronan ya decidió qué técnica mostrar, y él responde que sí, aunque aclara que no es nada ostentoso. Explica que su técnica consiste en un corte veloz. En su opinión, eso basta para tirar abajo una marioneta. Uno de los profesores juzga la selección del candidato. No le convence presentar un corte ordinario para el examen de ingreso de la Academia Filion. El mismo sujeto continúa haciendo su descargo. Siempre aparece alguien como Ronan en las pruebas de ingreso. Son aspirantes que subestiman la marioneta encantada y al final acaban haciendo el ridículo. El otro docente imagina que Ronan viene del campo y que eso debe explicar su ignorancia. La marioneta o muñeco de combate puede parecer poca cosa,
pero es capaz de resistir la mayoría de auras, e incluso está equipado con una función de autorrecuperación rápida. Se diseñó haciendo uso de una sofisticada ingeniería mágica. Los profesores chismosean lo sucedido con Slifen. Al parecer, la promesa de las espadas apenas fue capaz de rasguñar el muñeco, que es lo que pretende mostrar Ronan con un antecedente así. Uno de ellos no descarta la posibilidad de que el joven lo sorprenda partiendo el muñeco por la mitad. Mientras los dos se ríen, Kraber alcanza a escuchar lo que dicen con una incomodidad notable. Piensa además que esa no es la forma de comportarse frente a un aspirante. Teme que el pobre muchacho se desanime por oír a sus colegas. Los temores y pensamientos del director pasan a segundo plano al ver a Ronan. Ahora solo lo intriga ver lo que está pasando, en vista del enorme poder y cantidad de energía que emana. Ronan anuncia que con eso concluye su demostración. Los dos profesores de antes están atónitos. Uno de ellos no esperaba que de verdad lo hiciera con un corte, y el otro no está seguro de cómo evaluarlo. Pide la opinión del director para proceder, pero Kraber está... Ronan dice que lo asustó, y Naviros pregunta quién es él, y exige saber dónde aprendió esa técnica de espada. ¿Qué te pareció esta historia? Déjame saber si quieres ver más. Este manhwa y el último aventurero quedaron en los primeros lugares en la encuesta de comunidad. Podría sorprenderlos pronto con este segundo manhwa. Estoy trabajando con el equipo nuevo y se están adaptando bastante bien. Por este motivo empezamos con manhwas nuevos, para poder adaptarnos. Ahora solo falta que pasemos a los clásicos del canal. No me olvido que les prometí videos más largos. Notarán que poco a poco habrá una mayor duración, y los videos del canal secundario irán apareciendo. No será rápido, pero los resultados de trabajar con un equipo llegarán. Tengo la certeza. Gracias por su comprensión. Los espero en una próxima parte de un manhwa narrado más.